Esta es una producción de Grupo Fórmula. 8:23, Humberto, buenos días. Hola Humberto Ciro, buenos Paquet. días. Hola Manuel Peregrino. Hemos dado seguimiento a los médicos particulares de Ciudad Neza que lograron vacunarse mediante la promoción de un amparo desde una clínica que está junto al bordo de Xochiaca. 12 personas, hasta ayer que hablamos con la doctora Saraí Hernández, habían recibido la vacuna en un campo militar en Toluca el sábado. Y esto pues resulta innovador, parece mostrar el camino en Obtuvieron medio de el amparo el jueves, los vacunaron el sábado. Sí, el juez al que le tocó resolver dijo, el gobierno mexicano tiene la obligación de vacunar a los médicos particulares que lo requieren, fundamentalmente porque también están expuestos al COVID, ellos atienden esta enfermedad, entonces vacúneseles, dijo el juez. Y nosotros nos preguntamos cuáles son las características, las consideraciones, las argumentaciones que llevaron a que el juez determinara esto que parece abrir el camino a unas 100,000 personas que trabajan en el sector médico particular mexicano. Y para que nos lo conteste, está en la línea telefónica José Luis Carrión, que es el representante legal de varios de estos médicos que lograron el amparo, un amparo innovador, un amparo que sienta precedentes, y está en la línea telefónica. Y un amparo, José Luis, gusto en saludarlo, José Luis Carrión, ¿Qué tal, Ciro? Buen día. que puede ser reproducido, que puede ser amplificado. Es correcto. Buenos días, Ciro, buenos días, Héctor, saludos a tu auditorio. Sí, efectivamente, es un amparo innovador que crea una gran diferencia con respecto al gremio médico. La verdad es que el gremio médico ha sido muy atacado, no nada más en la pandemia, sino desde antes, con pues creen que tienen responsabilidades profesionales, etcétera, cuando no las tienen en general. Entonces, el hecho de poder servir a los médicos y que pues los vacunen en esta pandemia es algo realmente trascendente. Debemos tomar en cuenta que los médicos, no nada más son los médicos de consultorio, sino que tenemos médicos en clínicas pequeñas, privadas, y bueno, la pandemia se acerca a ellos directamente, día a día. Tenemos 3 tipos de pacientes COVID, ¿no? Los graves, que están intubados, los que necesitan atención inmediata, que están en hospitales, pero tenemos también un grueso de población de pacientes que son ambulatorios. Pacientes que o no tienen el seguro social, o no tienen ISSSTE, o no tienen alguna atención médica, y pues se acercan a estas clínicas particulares pequeñas para ver cómo pueden solucionar sus problemas, cómo pueden solucionar su salud, y resulta que una vez que entran, pues se detecta que tienen COVID, y es el común de los días, no es nada más el que llegue uno cada semana, sino todos los días les están llegando pacientes de este tipo. ¿Qué fue lo que ustedes le dijeron al juez? ¿Cómo lo convencieron? ¿Cuáles fueron los argumentos, los agravios, como dicen los abogados, a los derechos constitucionales de los médicos que el Estado mexicano estaría violando? Bueno, en general estamos hablando de derechos humanos a la vida y de derechos humanos a la salud, en el sentido de que pudimos demostrar que ellos están también en la primera línea de batalla. Entonces, el juez, el colegiado de distrito, el colegiado de distrito determinó que estos médicos, y no nada más los médicos, sino también personal de limpieza, enfermeras, los administradores, estaban en contacto igual que los pacientes, que los médicos que están en primera línea en hospitales públicos. Entonces, como se pudo hacer esa correlación, fue que nos permitieron y que nos brindaron la suspensión de plano para vacunar a estos médicos. Si los periodistas que cubrimos asuntos que tienen que ver con COVID, si los policías que están en la calle tratando con personas que potencialmente los tengan, los conductores de los camiones que suben a sus unidades, personas que son portadoras, reclamaran la misma protección, ¿usted considera que estaríamos de una u otra manera todos sujetos a recibir la protección federal? Yo creo que no. ¿Por qué?
nosotros si estamos en la calle, policías o transportistas, no recibimos a un paciente COVID para atenderlo frente a frente. Es decir, corremos todos el mismo riesgo y creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos el cuidarnos, el protegernos, el usar nuestras máscaras y el estar pendientes de los demás, no nada más de mí. Entonces, aquí la gran diferencia es que un paciente que se siente mal no va a ir con el camionero o con el policía a decir me siento mal y revíseme y tráteme. En el caso de los médicos sí es así. Entonces, la situación es muy diferente. Bueno, ¿los han buscado más médicos? Sí, nos han buscado. Tenemos que hacer todo un proceso de evaluación para ver si efectivamente pueden obtener este proceso de amparo. No es nada más que... ¿Evaluación de qué, abogado? Evaluación de si efectivamente están atendiendo a este tipo de pacientes ambulatorios. Bien. Esa sería, digamos, la condición. Exactamente, esa es la condición para que este tipo de amparos proceda. Si nosotros no podemos demostrarlo, no hay realmente o sea, tendrían que esperarse al Plan Nacional de Vacunación, como todo mundo nos estamos esperando. Bien, muy bien. Bueno, pues quedamos atentos a ver si se multiplican estos amparos. ¿Fueron cuántas personas? ¿15? ¿14? 12, entiendo. Sí. 12 al día lunes en la mañana. Sí. El día de ayer nos vacunaron a una tercera persona y estamos en espera de otras 2 que la resolución salió con un pequeño problema técnico que estamos pidiendo que nos aclaren. Serán 15. Para que estas otras 2 estén vacunadas. Y estamos en otros procesos donde no nos otorgaron la suspensión de plano inmediata, pero se resolverán el día 28 de abril. ¿Y por qué no qué dijo el juez? ¿Por qué no concedió inmediato? Son dos colegiados. Sí. Uno de los colegiados maneja mucho más las normas de derechos humanos y el otro colegiado está como a la antigua antes del 2011, ¿no? Entonces, uno de los colegiados nos negó y el otro nos promovió la vacuna. El colegiado que nos negó la vacuna, bueno, pues tenemos que seguir el proceso del juicio, que se resuelve el 28 de abril, y es una población de 129 médicos adicionales. 129, ¿también de la región de Nesa? También de la región de Nesa. Bueno, pues quedamos atentos. Muchas gracias. Gracias, José Luis. A ustedes, que tengan excelente día. José Luis Carrión, el representante legal. Entonces, no es en automático. No es en automático. Hay que documentar, justificar que se está atendiendo a pacientes ambulatorios, con o sin COVID, y ya vimos que a pesar de eso puede haber autoridades que nieguen el amparo. No es en automático. No. Como bien dice, son 2 criterios diferentes de los que utilizaron los colegiados. Uno me parece mucho más progresista, sí, el que dio de plano la suspensión, y el otro, pues a litigar, Ciro. Ahora convénzame y vámonos por la ruta larga, ¿no? Sí, o sea, a mí siempre que me tocan esta clase de cosas pienso en cómo veremos la historia del COVID en México dentro de 50, dentro de 100 años. O dentro de 10. Y en la categoría de cuando se les negaron insumos básicos, cubrebocas especializados a los médicos, de cuando a los médicos se les arrojaba cloro en el transporte público, de cuando se quemaron las clínicas, de cuando vapulearon a los médicos en Ecatepec, en el Hospital de las Américas, o golpearon a los de Paracho, o que despidieron al médico de Tamaulipas que mostraba cómo oxigenaba a una persona. O sea, junto con esos agravios, junto con esa incultura que en cierta medida nos va a caracterizar a todos los mexicanos en la crisis, especialmente al gobierno, tendremos que decir que hubo incluso médicos que sí estaban atendiendo de manera particular a pacientes que no tenían ninguna otra opción de tratamiento que ir a estas pequeñas clínicas de barrio, que arriesgaron su vida y que también murieron y que también llevaron el virus por el que murieron sus padres, sus hermanos. Bueno, esos médicos debieron de ser vacunados mediante un litigio. Se tuvieron que pelear con el Estado mexicano para que los protegieran. Está en la misma categoría. No veo diferencia entre la negativa a vacunar a médicos particulares que arrojarles cloro mientras están por abordar una combi. Por lo pronto 12 que
probablemente sean 15 de esos médicos particulares, se van a vacunar mediante un amparo, por lo pronto. México 2021. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.